Buenas noches, profesora. Bueno, nuestro trabajo es acerca del par y potencia. El grupo está conformado por Pablo Muñoz, Eber Rodríguez, César Salgado y quien le habla, Sebastián Fariña. Bueno, para explicarle el proyecto, este proyecto principalmente tiene como objetivo aplicar los principios del cálculo diferencial para analizar y comprender el comportamiento de un motor de combustión interna, específicamente a través de sus curvas características de potencia y torque, utilizando un modelo polinomial de tercer grado ajustado a datos de rendimiento de un motor automotriz como el Toyota 1NZFE. Se emplearán derivadas para identificar con precisión las revoluciones por minuto óptimas donde el motor genera su máximo torque o fuerza de empuje y su máxima potencia capacidad de trabajo. Cuantificar la tasa de cambio de la potencia del torque con respecto a la RPM, proponer cómo esta información crítica se traduce en mejoras tangibles en el diseño de vehículos, la calibración de sistemas de gestión del motor, o sea, la ECU, y el diseño de transmisiones buscando maximizar la eficiencia de combustible y el desempeño general del automóvil. En esencia, el proyecto busca ilustrar la relevancia directa y práctica del cálculo diferencial como una herramienta fundamental para la ingeniería automotriz en la optimización del corazón de un vehículo. Ya, el tema de investigación, las nociones matemáticas y problemáticas para abordar. Los temas de investigación es la optimización del rendimiento de motores automotrices mediante análisis de sus curvas de potencia y torque. Las nociones matemáticas claves son las funciones y las derivadas, los límites y la problemática que buscamos abordar es la necesidad de maximizar la eficiencia y el desempeño de los vehículos. Al identificar con precisión las RPM óptimas de potencia y torque, se permite a los ingenieros diseñar transmisiones que aprovechen al máximo capacidad del motor, calibrar sistemas electrónicos para optimizar el consumo de combustible y la respuesta del motor, mejorar el diseño de motores para un rendimiento superior y una mayor durabilidad. Objetivos y preguntas. Objetivos del proyecto. Modelar matemáticamente la relación entre las RPM de un motor automotriz y su potencia. Aplicar las herramientas del cálculo diferencial para identificar con precisión las revoluciones por minuto donde el motor alcanza su máxima potencia y su máximo torque. Analizar la relevación de estos puntos óptimos para el diseño y la optimización de componentes vehiculares. Preguntas de investigación. ¿Qué es el punto máximo de potencia en un motor y por qué es crucial para el rendimiento general de un vehículo? ¿Qué representa el par motor máximo o torque máximo y en qué situaciones de condición es este valor más relevante para el desempeño de un automóvil? ¿Cómo influye la curva de potencia de un motor en el diseño de las relaciones de marcha de una transmisión automotriz? ¿Por qué es importante para un ingeniero automotriz conocer la derivada de las curvas de potencia y el torque de un motor? Temas involucrados. Mecánica automotriz básica. Conceptos de motor. Revoluciones por minuto. Torque y potencia. Transferencia de potencia. Conocimientos básicos de cómo el torque y la potencia del motor se transmiten a las ruedas a través de la transmisión. Álgebra y funciones. Modelo de datos. Capacidad para representar relaciones entre variables RPM y potencia torque mediante funciones matemáticas, tipos de funciones, ajuste de curvas, regresión, cálculo diferencial, derivadas, interpretaciones geométricas, aplicación a la optimización, software de gráficos, GeoGebra, representación visual, habilidad para graficar funciones y datos, herramientas de análisis, uso de las funciones integradas para calcular derivadas y encontrar raíces para los puntos críticos. Cronograma y materiales por utilizar. ¿Qué haremos? Recopilación de datos, modelado y graficación, análisis de cálculo diferencial, interpretaciones y conclusiones. ¿Qué resultados obtendremos? Conjunto de datos de RPM versus potencia y torque del motor. Funciones polinomial de potencia y torque en GeoGebra. Cálculo de la primera y segunda derivada identificando los puntos de máxima potencia y torque. Análisis de relevación de los resultados. Conclusión sobre la optimización del motor. ¿Quién o quiénes lo harán? Pablo Muñoz, César Salgado, Eber Rodríguez y Sebastián Fariña. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Datos técnicos del motor.
Soporte GeoGebra, computadoras, datos y recopilados. Cuaderno y lápiz. Resultados del modelado. Resultados del análisis de cálculo. Biografía sobre ingeniería automotriz y capacidad de análisis. Bueno, como herramienta tecnológica nosotros intentamos ocupar primero que todo el computador, obviamente, por obvias razones. Tenemos la conectividad a internet, tenemos la posibilidad de explorar foros, etcétera. Además, sobre todo lo que nosotros vamos a ocupar es GeoGebra. ¿Por qué GeoGebra? Porque GeoGebra nos automatiza todo lo que es datos. O sea, nosotros podemos eh, almacenar datos, colocar datos y poder graficarlo y dar una función. Y la función nos sirve mucho para poder encontrar todo lo que nosotros vamos a ver dentro de la presentación. Encontrar datos, encontrar variables específicas. Entonces, demasiado importante que la aplicación de GeoGebra. Además, obviamente, nos facilita mucho el uso. El uso no es tan difícil de GeoGebra, entonces, obviamente, por eso lo ocupamos. Y bueno, el computador, por obvias razones, conectividad, poder buscar foros, poder investigar sobre el tema, saber por qué lo estamos haciendo, etcétera. Hacer el informe, hacer esta presentación. Por eso nosotros ocupamos estas herramientas tecnológicas, obviamente. Bueno, la primera pregunta que nosotros planteamos es, ¿qué se refiere al punto máximo de potencia? El punto máximo de potencia es el pico más alto en el cual el motor tiene los más caballos de fuerza, que se podría decir, en la medida, y logra tener la mayor velocidad. Este se considera una RPM, o sea, la revolución por minuto, la que está en el tacómetro, en el marcador del vehículo, y con esto nosotros podemos ver cuántas revoluciones el motor está trabajando por cada minuto, o sea, por decirlo, 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto, y gracias a esto podemos saber cuánto de esa RPM el motor está exprimiendo al máximo, está transformando toda la energía eh, mecánica, o sea, toda la energía química que se transformó a mecánicas, está transformando en la potencia y no se está perdiendo por ningún otro factor. Por ejemplo, no sé, pues, es que cuando ya se pasa la RPM máxima, el motor, aunque sigue continuando acelerando, ya hay un problema de inyección, ya no llega tanta inyección, las válvulas ya tampoco, es muy corto el lapso en el que están abiertas, entonces ya no tiene mucha más potencia, pero hay un punto en el cual el motor consigue la máxima potencia y ese punto es el que nosotros hablamos por punto de máxima potencia, que sería ese punto. Y ahora vamos por el punto del par motor máximo o torque máximo. ¿A qué nos referimos con torque o par? Es cuando el motor tiene mayor fuerza de giro, o sea que el motor puede consigue más fuerza. No es lo mismo que potencia, fuerza, ya que el motor es capaz de producir en un momento dado un número específico de revoluciones por minuto, o sea que en un momento específico el motor consigue la máxima fuerza, que permite la máxima fuerza de rotación. Y esto se mide en newton metros. Eso se mide el torque, se podría decir. El torque o par motor máximo. La diferencia de la potencia máxima, el par motor máximo se alcanza generalmente en un régimen de revoluciones más bajo o intermedio, porque el motor a más bajas revoluciones consigue mucho mejor, mucho mejor torque. Encontrar en diferencia lo que es el punto de máxima potencia. Bueno, en la ingeniería, el saber la curva de potencia del motor es esencial, porque con esta, la caja de cambios la podemos adaptar para poder aprovechar al máximo lo que es torque o potencia. Ya depende mucho del vehículo, porque hay vehículos, por ejemplo, camionetas, vehículos de fuerza, que necesitamos aprovechar más el torque, además por encima de la potencia. En autos ya más deportivos o vehículos más livianos, nosotros priorizamos más la potencia, ya que obviamente es, ¿cómo se llama? La velocidad que nos va a dar este vehículo. El torque nos va a dar fuerza y los autos como camionetas que trabajan vehículos de maquinaria pesada, se prioriza mucho más la fuerza que puedan tener para poder mover grandes kilos. Entonces, bueno, con esto, gracias a saber en qué punto tiene la máxima potencia, el máximo torque, podemos adaptar la caja de cambio para aprovechar más esa RPM. Y obviamente se tiene que trabajar, se tiene que estudiar, y por eso sirve mucho esto, graficarlo, saber una función de esto, porque nos da ¿cómo se llama?
nos da el momento exacto en el que el motor, o sea, nos da como la holgura máxima que puede tener, o sea, de qué punto hasta qué punto el motor tiene la máxima potencia o la máxima torque. Bueno, y como cuarta respuesta a la pregunta, hablan de que si un ingeniero mecánico necesitaría saber la derivada de estas curvas de par y potencia. Y bueno, sí la necesitaría, en estricto rigor sí la necesitaría, y también necesitaría las gráficas. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual la intersecta el curvo o sea, intersecta el torque y la potencia, y ese se considera que es un punto clave, ya que obviamente tiene la máxima potencia y el máximo torque. Entonces, en muchos vehículos lo quieres intentar priorizar. Tienes la energía, la máxima energía aprovechada. Entonces, bueno, y para la derivada, bueno, la derivada a un ingeniero le permite hacer obviamente un análisis dinámico y una optimización precisa del motor del vehículo, ya conociendo con la caja de cambio o con la ECU también, porque la ECU también tiene ECU programable, entonces también pueden modificar estos tipos de par y potencia, se puede modificar bastante. Entonces, con eso un ingeniero puede saber muchas cosas, puede saber en qué momento puede necesitar mayor RPM o esta cierta RPM necesito mantenerla tanto tiempo, etcétera. Desarrollo, revisión de ideas y producto. Al aumentar la relación de compresión de cualquier motor, se puede extraer mayor trabajo útil de la mezcla de aire-combustible. El motor se vuelve más eficiente. Eso debe realizarse físicamente en el motor, ya sea instalando una junta de culata más fina o rectificando la superficie del bloque motor o culata. Esto se realiza mediante máquinas específicas para este trabajo que son capaces de rebajar desde centésimas de milímetro hasta milímetros completos. El objetivo de este proyecto es rebajar en conjunto culata y bloque Pneumatic de 40 centésimas de milímetro. Junto con este trabajo es necesario instalar una junta de culata con espesor igual al original para conservar el trabajo realizado y no se pierda rebaje por una empaquetadura más gruesa. Bueno, como producto nosotros queremos entregar una simulación a las personas, ya sea a los que vienen a ser usuarios, que no tengan una posición, ya que esto les sirve mucho para saber a qué velocidad el vehículo, a qué RPM el vehículo tiene la máxima potencia. Esto les sirve mucho para adelantar, para hacer distintas maniobras, para tirar vehículos de carga, etcétera. Entonces esto les puede servir mucho. Ahora a los ingenieros también les va a servir bastante, ya que obviamente el conocer estos detalles les va a les va a ayudar a poder crear cajas de cambio, crear EQs, lo que venimos hablando en la diapositiva pasada, mi compañero y yo. Bueno, y como prototipo tenemos una gráfica, la que nosotros graficamos, conseguimos un gráfico de un gráfico de potencia de un motor 1NZFE, que viene a ser el motor del Toyota Yaris, y lo pudimos graficar en GeoGebra. En GeoGebra podemos graficar solamente la de potencia, ya que por el momento solamente queremos la de potencia. Y ahí pueden ver la función que tenemos aquí abajo, que la voy a poner acá. Ahí se ve un poco la función. Esa función la pueden revisar y es una función que genera ese arco. Ese arco vendría a ser siendo en una función logarítmica. ¿Por qué logarítmica? Porque las logarítmicas tienen esa curva. Que otras funciones, claro, también tienen, pero obviamente es una función más básica, no tan compleja como otra tipo de función que nos dio GeoGebra. Además, aquí podemos ver que si nosotros la derivamos y podemos sacar los extremos, podemos ver que nos da la potencia máxima nos da en este rango, en 2367 a 5036 revoluciones por minuto. Vendría siendo lo ideal para este vehículo, para este motor. RPM. Conclusiones del proyecto. Esta investigación subraya de manera contundente la sinergia indispensable entre el cálculo diferencial y la ingeniería automotriz. Los resultados obtenidos confirman que la precisión que ofrece el cálculo diferencial, especialmente las derivadas, es insustituible para identificar y cuantificar los puntos de rendimiento óptimos de un motor, como las RPM máxima de potencia y torque. Esto transforma un gráfico en información accionable. El conocimiento exacto de estos puntos críticos de operación es fundamental para las decisiones de diseño en la industria automotriz. Permite a los ingenieros desarrollar sistemas de transmisión eficientes que mantengan un motor en su rango óptimo de aceleración, la fuerza de arrastre o la velocidad máxima,
Asimismo, esta información es vital para la calibración de unidades de control electrónico o ECU, garantizando que el motor opere con la mayor eficiencia posible y responda óptimamente a las demandas de conducción, contribuyendo a la mejora de consumo de combustible y la reducción de emisiones. Estos son los links donde se obtuvo toda la información.